¿Qué tal? Estoy en el malecón de Guayaquil, disfrutando de un clima maravilloso. Y ahora quisiera hablarles sobre el perdón como un paso más allá del amor, sobre todo el amor personal. Qué fácil es decir, te perdono, pero realmente qué difícil que es perdonar. Y realmente el acto de perdonar, que yo lo menciono como que es un peldaño más arriba del amor, sobre todo el amor personal, es justamente porque lograr perdonar implica volver al amor, pero al amor incondicional, o llegar al amor incondicional. Como la mayoría de nosotros nos movemos dentro del ámbito del amor personal, por eso le estoy poniendo el perdón por encima de este amor personal. Ya que, como les digo, decir dientes para afuera, te perdono, eso nos puede resultar muy fácil a la mayoría, pero hacer un proceso interno, un verdadero proceso interno para perdonar a otro, pero por encima de todo perdonarse a uno mismo, es algo que requiere mucho trabajo, mucha alineación interior para comprender la importancia que tiene el perdón por el beneficio que eso lleva para uno y por el beneficio que eso tiene con las relaciones con los demás. Todos hemos pasado por momentos en que nos han herido, en que hemos herido. Es parte de cómo interactuamos los seres humanos. Y a veces las heridas son muy profundas y muy dolorosas, tanto las que hacemos como las que recibimos. Pero justamente me pregunto si vale la pena vivir con la herida abierta, si vale la pena vivir con el tipo de emociones generadas por ese tipo de heridas y los efectos que ese tipo de heridas pueden tener a la larga sobre nosotros. Entonces, obviamente, la respuesta muy sencillamente es que no vale la pena vivir así, porque esto nos puede llevar a tener disfunciones orgánicas muy fuertes. Entonces, obviamente, por algo el perdón es un acto tan noble y tan maravilloso, porque nos hace sacar a través de estas experiencias dolorosas, de estas heridas que guardamos y estas heridas que generamos también en otros, nos hace trabajar las partes más nobles de nuestra existencia. Y por eso yo creo que llegar a sentir el perdón, un verdadero sentir el perdón, es un acto realmente maravilloso de liberación de estas heridas y sobre todo de liberación en la relación de uno con uno mismo. El perdón a uno mismo quizás es el más difícil, el perdonarse a uno por las cosas que ha hecho, las cosas que ha dicho, las cosas que ha generado, el dolor que ha generado en otros y el dolor que ha generado en uno mismo. Yo que sé, pueden haber tantas posibilidades por las cuales uno se hiere a uno mismo, uno se hace daño a uno mismo, porque vivimos en un mundo disfuncional, entonces tenemos tendencias a este tipo de relaciones disfuncionales con nosotros mismos también, como las tenemos con el resto de los seres humanos. Entonces llegar al punto de perdonarse a uno mismo, inclusive es más complicado y difícil que perdonar a otro, porque uno puede perdonar a otro por lo que le ha dicho finalmente, porque se le quiere o porque entiende de qué se trata, pero hacer ese mismo proceso con uno mismo es más complicado. ¿Por qué? Porque la relación con nosotros está basada en la mayoría, no digo que este es el caso de todos, pero si nos ponemos a ser muy objetivos, hay un juez interior que viene de las voces con las que hemos crecido. Puedes hacer esto, no puedes hacer otro, esto está bien, esto está mal. Entonces tenemos este tipo de autocrítica, la mayoría, que nos hace que seamos sumamente rudos con nosotros mismos en muchas instancias. O sea, aprender el proceso de ser gentil con uno mismo, aprender el proceso de aceptarse, de perdonarse, es un proceso inclusive más
más complicado, porque exige mucho más de estar en contacto con uno mismo para poder comprender de qué se trata lo que uno está viviendo. Entonces, el tema de ahora es entender que el perdón es un peldaño más arriba del amor personal, porque nos hace llegar al amor incondicional, a llegar a entender a la otra persona, entendernos a nosotros mismos y volver al amor. Ahora, eso sí es importante entender, que volver al amor no significa, por ejemplo, en el caso de una relación de pareja, volver al amor o a llegar al amor incondicional para entender y perdonar, no implica de ninguna manera volver a tener una relación con esa persona. Implica que se ha llegado a un nivel de paz interior, implica que se ha llegado a un estado de comprensión de una situación que finalmente se entiende que uno la ha generado para uno mismo. Las relaciones que tenemos, que atraemos a nuestra vida y que nos hacen daño y que nos hieren, es una emanación que estamos haciendo nosotros, y atraemos ese tipo de relaciones justamente por el tipo de aprendizaje que hay detrás. El problema es que la mayor parte de gente se queda en la herida, en el dolor, y se queda así y no va más allá, y no va al punto de entender que hemos atraído este tipo de situaciones a nuestra vida por un aprendizaje, y el aprendizaje generalmente es el amor, es el perdón, es la comprensión y llegar a la sabiduría interna. Entonces, la mayoría solemos quedar en la herida: esta persona me hizo daño, esta persona me hirió, le odio para siempre, guau, guau, guau. Pero no se trata de eso, se trata de entender, se trata de comprender y se trata de perdonar y volver al amor. Nuevamente hago hincapié, esto no significa que yo voy a volver a la relación disfuncional que tenía con una persona. Implica que yo logro la paz interior en relación a esta situación que finalmente he atraído a mi vida. Entonces, pensemos un poquito sobre lo que es el perdón. Pensemos que no basta con decirte perdono. Eso no es perdón. Eso no funciona. El perdonar se tiene que sentir aquí, se tiene que sentir muy adentro. Y ese acto de llegar al perdón interno es un acto de liberación total de lo que estemos cargando. Así es que les invito a que consideren este tema. Les invito para que intenten ir adentro y perdonar de verdad a ustedes mismos y perdonar a los otros por lo que les han herido. Y consideren que siempre es un camino de varias vías. Nosotros también hemos herido a otras personas. Así es que con esto voy a concluir ahora, esperando que les haya servido. Estaremos hablando sobre otro tema en otra oportunidad. Por el momento vamos a disfrutar un ratito del ambiente del malecón aquí en Guayaquil. Muchas gracias.